Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado de presentarles a Mario Tesler, licenciado en Bibliotecología y Documentación, autor, entre tantos libros, de El Gaucho Rivero, La mentira en la historiografía. Mario, muchísimas gracias por recibirnos en esta ocasión. No, al contrario, gracias a ustedes por acordarse. Bueno, Mario, comentame un poco, si querés, sobre la trayectoria de tu vida, qué estabas vos haciendo en los 70, digamos, qué trabajos estabas haciendo un poco como historiador, tu pertenencia institucional y cómo es ese camino en el cual poco a poco vas llegando a la historia malvinense y publicando un libro como el del Gaucho Rivero. Sí. Yo nunca fui un profesional de la historia, nunca viví de la historia, siempre he vivido para la historia. Entonces, trabajé en distintos lugares, estuve cerca de 20 años en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, 2 años y medio en lo que es la Biblioteca Nacional de Maestros, ahí en el edificio Pisur, ¿no? Y también alrededor de 18, 19 años en la Biblioteca Nacional. Esos serían los lugares donde más tiempo estuve, aparte de otros trabajos que he tenido. Pero fueron tanto la Empresa Nacional de Telecomunicaciones como la Biblioteca Nacional, paralelamente a los trabajos específicos que tenía que realizar, me pude dedicar a la investigación histórica y, por ejemplo, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en esa época, fundamentalmente cuando estuve en el Museo de Telecomunicaciones, pude publicar algunos folletos sobre historia de la telefonía. Después publiqué algunos libros más sobre historia de la telefonía. Incluso la Biblioteca Nacional, junto con Página 12, sacó una serie de libros que se entregaban junto con las ediciones diarias del diario, cada 15 días o cada mes, no recuerdo, y le daban una página de publicidad, etcétera. Eso fue, por ejemplo, mi aporte a la historia de la telefonía. En la Biblioteca Nacional, bueno, ahí ni que hablar, tanto en la revista, una revista muy importante que se sacó, preferentemente todo esto que te voy a decir es durante la gestión de Horacio González. No obstante, con anterioridad, por ejemplo, ese librito sobre historia de la telefonía se sacó durante la gestión de Esbarra Mitre. Durante la gestión de González pude publicar distintos libros, un trabajo sobre Paul Grusac en la Biblioteca Nacional, uno sobre Camila y la Bember. La Bember fue la directora cinematográfica que hizo la película, la famosa película, ¿no? Otros trabajos más, la verdad no tengo mucho recuerdo porque entre libros y algunos folletos tengo más de 70. Publiqué también por otros lados particulares cantidad de trabajos sobre seudónimos. Siempre me gustó ser coleccionista, lo que pasa es que no tenía dinero para ser coleccionista, entonces preferí dedicarme a coleccionar cosas que a mí me interesaran pero que sirvieran para la comunidad. Entonces me dediqué a reunir seudónimos y saqué varios libros sobre eso. Por ejemplo, uno sobre los seudónimos utilizados por gente de la izquierda, de todo el espectro y el peronismo. Otro sobre autores nacidos en Buenos Aires que han publicado con seudónimo. Estoy tratando de recordar uno sobre mujeres que han escrito sobre seudónimos, y después sobre la obra seudónima de algunos autores, por ejemplo Álvaro Yunque, Rodolfo Puigros, sobre el sacerdote jesuita Guillermo Furlong. Ahora últimamente estoy sacando varios trabajos sobre él porque dentro de un año más o menos es el 50 aniversario del fallecimiento.
No sé si más o menos queda respondido. Sí, no, un poco en realidad también la pregunta iba a cuento de si vos ya para los 60 formabas parte, institucionalmente quiero decir, de una organización como era la Academia Nacional de Historia. No, jamás. Barra, si participabas de las publicaciones del boletín de la Academia. Sí. Y cómo es, como te había preguntado, cómo es que vos vas llegando al tema Malvinas o al tema Gaucho Rivero, ¿sí? ¿Cuál es un poco ese disparador que te lleva a vos a empezar a meterte en el tema y a discutir gradualmente con algunos personajes? En la década del 60 yo tenía 20 y pico de años, porque yo soy del 41, del siglo pasado, no aclaremos porque por ahí piensan que soy superstite de no sé qué época, pero yo a los 20 y pico de años ya estaba acercándome a la Academia Nacional de la Historia a través de dos amigos que tenía ahí. Uno era el médico radiólogo José Luis Molinari y otro un historiador de la época colonial que era Raúl Molina. Estaba trabajando yo sobre el pago de la Matanza, el partido que después fue Partido de la Matanza, para homenajear a mis abuelos que están sepultados en el cementerio de la Matanza. Tenía que consultar publicaciones antiguas, no las podía adquirir por razones económicas, y en la Academia Nacional de la Historia ellos me facilitaban esas publicaciones. Me fui acercando y cuando tuve el trabajo preparado, yo era un principiante, le digo a Molinari si habría alguna posibilidad de publicarlo. Me dijo, sí, cómo no, tráigalo para el boletín. Es casi un libro, con un padrón de los habitantes que había en La Matanza, divididos por sexo, color, no me acuerdo qué otros ítems. Es un padrón del año 1700 y pico, que armé justo esa fecha porque conseguí datos en el Instituto Ravignani sobre justo esa fecha, porque había una serie de documentos. Y me lo publicaron. Entonces empecé a ser un poco un chico mimado para ellos, como los han sido otros también, Emilio Alberto Agreda, ahora no recuerdo el otro, también especialista en la parte de Derecho, paralelamente yo estaba vinculado con el semanario Propósitos de Leónidas Barletta y la revista Política Internacional de Jorge Greco, donde publicaba algunas cosas, ¿no? Ambas eran de un tinte ideológico totalmente contrario a lo que ocurría ahí en la Academia Nacional de la Historia, que ahora fue mejorando, pero que aquel entonces era tremendamente ortodoxo en algunas materias y en algunos temas, de manera tal que no se filtraba nada, a tal punto que leves revisionistas que alguno había presentado como candidato académico de número eran rechazados, porque ahí era blanco o negro. Entonces, en un momento dado, el secretario académico, que era Ernesto J. Fite, me propone que le ayudara a copiar unos documentos, porque él estaba preparando una compilación documental sobre la agresión norteamericana a las Islas Malvinas. Y ahí me empecé a interiorizar. Pero no recuerdo por qué razón él me dio una autorización, no a mí, sino que pidió a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se me autorizara a consultar la documentación de Vernet. Así que yo consulté toda la documentación de Vernet, que hay, que no sé si todavía está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también fui
del Archivo General de la Nación, que ahí sí está el grueso de la documentación Vernet. Y me empecé a interiorizar del comportamiento de Vernet en Malvinas y con posterioridad también, ¿no? Eso por un lado me interesó para el trabajo que estaba haciendo y le aporté a Fite una cantidad de documentos que él no tenía, porque él trabajaba con una documentación impresa, dos libros, digamos, que se hizo en la época de Rosas, a raíz de la agresión norteamericana. Cuando fue en el 66, si mal no recuerdo, mejor volvamos a otra cosa, para retrotraernos. En cuanto asume Ilia, nombra como ministro de Relaciones Exteriores a Miguel Ángel Zabal Ortiz. No sé si Zabal Ortiz conocía mucho el tema Malvinas, pero sí había una persona muy amiga de él que conocía bien esto, que era Hipólito Solari Irigoyen. Y tal vez por sugerencia de él o de alguna otra persona, crearon el Instituto de las Malvinas, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde pusieron como miembros algunos académicos y otros que no lo eran. Unos que eran partidarios de la historiografía tradicional y otros que eran, digamos, más populistas. Juan Carlos Moreno, creo, Ezequiel Pereira van formando parte sí, de también. Sí. Como por ahí una parte más relegada, pero dándole énfasis. Ese Instituto Malvinas le daba énfasis más a personajes como Fite, Calais Bois. Claro, ¿no? Claro, algunos de ellos. Pero los otros estaban ahí. Había varios, ahora no los recuerdo a todos. Se iba a hacer un acto en el Museo Mitre, pero que el acto lo hacía la academia, al cual concurrió Ilia. Después que se realizó el acto, se hizo una sesión apartada del acto público, donde Fite anunció la publicación del libro de él y pidió que sirviera para reanudar la reclamación ante los Estados Unidos por la agresión norteamericana, la destrucción de Malvinas y del establecimiento privado de Vernet, etc. Y entonces ahí estaba una figura, digamos, pro-yanqui, que era Bonifacio del Carril, que incluso fue canciller durante un periodo breve y aparte era el dueño de una editorial muy importante para aquella época. Y él no quiso saber nada, planteó su desacuerdo total, eso creo que salió en los diarios, y entonces un poco se dividió ese instituto, porque algunos sostenían que reanudar esa reclamación traería un cierto roce con los Estados Unidos y otros interpretaron que estábamos en nuestro justo derecho. Bueno, más o menos en esa época aparece la actividad de un grupo, entre ellos había algunos escritores, folcloristas, militares retirados. Aparece una iniciativa de levantarle un monumento o una estatua a Rivero en el sur. Es la Comisión Pro Monumento Antonio Sí, Rivero. sí. Entonces, en aquel entonces, las academias nacionales cumplían por ley una función muy importante, que era la de asesorar al Poder Ejecutivo Nacional y a los organismos del Estado en su materia. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió ese pedido a la Academia Nacional de la Historia y designaron a dos personas. Una de ellas, el
entonces capitán de navío Humberto Burcio, era un hombre preparado, pero su especialidad era la numismática. Y el otro era el que sí sabía el tema, que era Ricardo Caillois. Elaborado en un dictamen, y el resto, por espíritu de cuerpo, lo aprobó. Lo dieron a conocer y eso produjo un escandalete, pero que era impensable en otro momento. ¿Por qué? Porque ya todos los diarios tuvieron que incluir las protestas de distintos sectores, porque desde propósitos que viene de la izquierda, no de la izquierda nacional, de la izquierda, digamos, un poco internacional, hasta diarios de derecha y algunos del campo nacionalista. Es decir, se va conformando, se va haciendo como una bola de nieve en torno al tema que se Claro. inicia por un reverdecer en torno a esa discusión del tema Malvinas. Claro. Como estábamos charlando antes. Malvinas empieza a ocupar para la década del 60 un rol mucho más popular, se sale de los encasillamientos diplomáticos, del pequeño mundo de los historiadores o escritores, y empieza a tener una amplitud mayor. Vos perdoname que agregue un parrafito. Por favor. Y es el siguiente. De todos los académicos, incluyendo Burcio, el que realmente se vio acorralado por toda la reacción fue Ricardo Caillois. Y fue tan ingenua su reacción que en vez de escribir en los diarios su argumentación, en vez de prestarse a una polémica, no, prefirió ¿dónde? Mensualmente, en aquel entonces, la prensa extranjera hacía un almuerzo y fue a hablar a la prensa extranjera para defender su posición en defensa del dictamen contra Rivero y sus compañeros, a los cuales ellos calificaron de simples bandoleros, asesinos, etc. Con tan mala suerte que los periodistas de La Nación y de la prensa, a los cuales no se los puede acusar de ultranacionalistas, ni de chauvinistas tampoco. De pertenecientes al campo popular, vamos a Claro, decirlo así. los periodistas hicieron una crónica donde no sé si él lo dijo o pusieron en boca de él, pero unas expresiones imposibles de ser toleradas. Yo no recuerdo exactamente, pero fue hasta el hazme reír de la gente, porque era imposible que, sobre todo Caillois, pero era imposible que dijese semejantes barbaridades del tema Malvinas, de los gauchos, etc. Del episodio ocurrido en definitiva Claro. el 26 de agosto de 1833. Claro, era imposible. Bueno, entonces la academia también se vio acorralada y seguían los cuestionamientos, pero a través del tiempo siguieron los cuestionamientos, que se vio obligada a hacer un libro con testimonios documentales sobre el episodio ocurrido en Puerto Soledad de Malvinas el 26 de agosto de 1833. Previamente, yo ya estaba informado por Martiniano Leguizamón Pondal, que fue uno de los primeros que reivindica a Rivero en un libro sobre toponimia criolla en las Malvinas, que le editó Capeluz, de testimonios de aquella época para poderme informar. Y se lo pedí a Caillois porque yo sabía que estaban en el Instituto Ravignani. Y Caillois insistentemente me los negó, diciendo que iban a ser publicados. Y ahí, bueno, ahí entra la pasta que cada uno tiene para poder llevar adelante su profesión. Y entró en mí la sospecha. Yo quería ver los libros originales, los testimonios que aparecen en esos libros,
en toda su extensión, y eso me lo negaban. Entonces quiere decir que algo iban a hacer con eso de carácter irregular. Bueno, sale el libro y yo consigo algunas cosas por otras vías para ¿Qué libro poderme ¿El de la informar. academia? ¿El de la academia? Claro, ese libro, sí. Esto para ubicar por las dudas, aquí no sabe, esto es 1967. Claro. El episodio ocurrido... Entonces empiezo a estudiar esto. ¿Qué pasó en el medio? No sé, porque inicialmente habían pedido que lo publicara el Instituto de las Malvinas, que dependía de Relaciones Exteriores. No pasó eso. Querían que lo publicara el Instituto Ravignani, tampoco pasó eso. Y lo publicó la Academia con su sello editorial. Cuando entro a analizarlo, me doy cuenta que han sacado los párrafos que no convenía a los intereses historiográficos. Sí, claro, pero que no convenía dejarlos en la publicación. ¿Qué es lo que no convenía? Que la mayoría de los testimonios no fue de gente que había estado presente, ni que había visto, ni que había oído lo que había ocurrido. La mayoría eran cosas que les habían relatado otros. O sea que de todos los documentos, uno solo que no recuerdo, no me pidan uno solo podía tomarse como testimonio de persona que había visto y oído en medio de esas situaciones. Así que bueno, de todo eso, de todo ese conjunto de documentos, uno solo vale la pena. Con eso es parecido a otro episodio que ocurrió en su momento. Esto entonces, para sintetizar un poco esta idea, sí. Que es a partir de toda esta discusión, a vos te pica un poco este bicho y decir, me quiero poner a investigar sobre ya me el había tema, picado, yo ya estaba sobre el tema. Y terminás publicando en 1971 este libro que yo mencioné al principio, que es el de El Gaucho Rivero, La mentira en la Pero sí, pero con otro aporte más, que eran las copias que había obtenido Diego Luis Molinari del Foreign Office de Londres. Porque Molinari era, entre otros temas, un apasionado en el tema Malvinas. Y yo había visto un trabajo que publicó con 2 cartas que él le escribe a Conrado Ríos Gallardo, que era un diplomático chileno. Él tenía mucho contacto con los chilenos porque su esposa era chilena. La esposa de Diego Luis Molinari era Inés López Puelma, que era de familia chilena, y donde él exhibe su resultado de esos documentos, calificándolo a Luis Bernet de apátrida. Eso para mí fue importantísimo, porque no era una cosa que se le ocurrió a una persona en una tribuna en medio de la euforia, no, era de un estudioso muy serio, ¿no? Y con toda esa documentación, más la ayuda del hijo de Diego Luis Molinari, Ricardo Luis, que me traducía esos documentos, yo me iba todos los domingos por la mañana, me iba a la casa de la suegra y ahí trabajábamos. Con eso pude preparar el trabajito sobre Antonio Rivero, ¿no? Pero siempre para poderlo entender a Rivero, yo he llegado a esa conclusión, hay que contraponerlo a la actuación de Luis Bernet, si no, no se comprende. Si seguimos glorificando a Luis Bernet, que aparte nunca fue nombrado gobernador, eso es un mito,
si anteponemos, entonces lo vamos a comprender. Si no, es imposible comprenderlo, pues son dos comportamientos totalmente distintos. ¿Cómo es eso de que es falso, que Bernet Claro, no fue designado comandante? lo que el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata hace es un decreto creando la comandancia político y militar de Malvinas. Ese es el decreto que aparece publicado en el registro oficial de entonces. Nunca aparece en ese decreto el nombre de Luis Bernet. Tampoco hay otro decreto complementario que diga que Luis Bernet es el comandante. Lo que se encontró, lo encontré yo también, por supuesto, en la documentación de Bernet. La documentación de Bernet es documentación por el carácter, por lo que fue Bernet, por lo que ocurrió, pero en realidad eran manuscritos que él hacía y se conservaban. Entonces, son fragmentos o no sé, hojas donde él puso que lo habían designado, y el propio Paul Groussac, ya te estoy hablando de 1910, el propio Paul Groussac lo reconoce. Él dice, nunca fue nombrado. Son una especie de comunicaciones complementarias, una comunicación complementaria que probablemente le hayan dado a Bernet para ejercer autoridad ahí, pero oficialmente no fue nombrado. No hay nadie que haya encontrado ese decreto. Ahora, ¿qué ocurre? Los ingleses empezaron a hurgar en los testimonios y creo que los norteamericanos también, pero sobre todo los ingleses, dicen, este señor era un intruso, era un pirata ahí. Dice que se había apropiado del lugar para hacer su establecimiento, pero nunca fue gobernador. Entonces el gobierno y los sucesivos gobiernos no tuvieron más remedio que convalidarlo a él como comandante político y militar de Malvinas. Pero a ciencia cierta nunca se lo nombró y eso lo publiqué yo en Clarín también. Y en este afán, porque a mí me parece que ahí también generas una discusión interesante, si yo lo veo de esta manera, que es con Khaled Bouah, que por un lado vos discutís la figura de Rivera. Para Khaled Bouah, ya él de 1948, en su famoso libro Una tierra argentina en las Malvinas, él dice que lo de Rivera es un acto de vandalismo, y después, bueno, él reivindica bastante la figura de Bernet. Vos ahí estás discutiendo con él, ¿por qué propones que Bernet, para tu lectura, es una pátrida, digamos? Calleguá, quien se fije en las primeras hojas, en las primeras páginas del libro, va a poder comprobar que él le agradece a los familiares descendientes de Bernet el haberle suministrado la documentación. Es verdad, quiere decir que a él le corresponden las generales de la ley. Esa documentación se lo dio la familia de Bernet. Toda la parte de Bernet, de la agresión norteamericana, de la usurpación, de los problemas que él tuvo económicos al habérsele destruido primeramente el establecimiento por parte de los norteamericanos y después que se tuvo que ir de ahí porque la usurparon los ingleses a las islas. Toda esa documentación le fue dada por la familia Bernet, con lo cual él no podía bajo ningún aspecto reconocer eso. Pero aparte, creo que en ese sentido él va a fondo en otra documentación, pero Calleguá en ese sentido no va a fondo en lo que hace Bernet, porque Bernet, si él hubiese consultado los documentos, solamente los documentos de Parrish, que era una figura de la política inglesa, pudo haber comprobado, y yo lo publico en el primer trabajo, que Bernet, un solo tema, porque si no de esto, si uno empieza a... Para resumir, sí, claro, tampoco... Bernet
aclara que él no tendría ningún inconveniente de servir bajo el dominio inglés siempre que se le reconozca a él sus derechos. Y algo parecido hay con los Estados Unidos. Porque Bernet no era un argentino, Bernet era un hamburgués que aparte falsea varias veces el lugar de nacimiento. Es decir, en la documentación aparecen 2 o 3 lugares, pero 2 seguros porque él no le interesaba, él era un comerciante. Y en aquel entonces la cosa de la nacionalidad, de la patria, no interesaba mucho. No podemos, con los criterios de ahora, hacer el enfoque. En aquel entonces es como el gaucho. Al gaucho no le podías preguntar, ¿usted es argentino? Pasa que ahí te tendría que hacer una pregunta muy compleja. ¿Lo del gaucho Rivero fue un acto nacionalista? Por supuesto, porque si hay que hacer un análisis de eso. No se puede pedir, como lo quieren los académicos, incluso hasta lo quería Félix Luna, que al publicarse el libro me dedicó media página de Clarín a darme por la cabeza, porque él quiere un documento de Rivero y sus compañeros donde digan que es por motivos patrióticos, pero no sean ilusos, eran analfabetos. Si ven las declaraciones que él hace, tanto él, ya te digo, como los otros que fueron analfabetos eran los gauchos y indígenas que se subieron. Sí, si ven las declaraciones que ellos hacen a raíz de la agresión norteamericana, van a ver que firman con la señal de la cruz. ¿Quiénes sabían leer y escribir en aquel entonces? Entonces, es un poco una utopía pedir eso, pero en el comportamiento y en los hechos vividos uno deduce esto. Primero, en el comportamiento de los otros, de los que fueron muertos, ¿no? Primero, que ellos vieron la agresión norteamericana y la sufrieron, porque fueron apresados y trasladados a Montevideo. Segundo, cuando la usurpación inglesa también la vivieron. Y oh casualidad, los hombres que quedaron a cargo del establecimiento pasaron a servir a los ingleses. Yo pongo ahí las tareas que se les encomendaron, ¿no? Los usurpadores, bueno, todos los que él y sus compañeros mataron, todos estaban de alguna manera comprometidos, entongados sería la palabra vulgar, con los usurpadores. Y aparte, cuando viene la nave inglesa a recuperar el lugar, porque estaban en manos para ellos de bandidos, dicen ellos, expresan ellos en los documentos que izaron el pabellón inglés, con lo cual se deduce que no estuvo izado el pabellón inglés mientras Rivero y sus compañeros se habían hecho del lugar, con lo cual quiere decir que durante ese lapso de tiempo, durante ese interregno, que para los ingleses es muy importante, la bandera no flameó. ¿Vamos a hacer un corte ahí? Se está por terminar ahí la... Ahí para... El fierro, ¿no? Ahí está. Bien, me estabas contando sobre, bueno, un poco esta figura de Rivero, de Bernet. Me quedé un poco pensando lo de Bernet respecto de, claro, cuando él conversa con Parrish, un agente británico muy importante acá en Buenos Aires, en las Provincias Unidas, de esta idea de, bueno, si me reconoces mis tierras, ¿no? La indemnización después de la usurpación, eso no podría funcionar un poco como lo que intenta Rosas, Juan Manuel de Rosas, años antes con los británicos, también de decirles esa cuestión, ¿no? que se ha divulgado de que Rosas le ofrece a los británicos Malvinas por la exención del pago del empréstito de la Baring, ¿no? Es decir, no hay una cosa ahí de Bernet
de llevar a los ingleses a ese punto, porque de alguna forma estarían reconociendo que lo que por lo menos realizó él como comerciante bajo el mando de las Provincias Unidas fue legítimo. ¿No Bueno, podría pues, llegar a ver algo de eso? Mira, son dos temas por separado. Si él procede de esa manera, me refiero a Bernet, tenemos que nosotros, no se puede suponer que él lo hiciera. Hay un documento que también está publicado en el libro, donde él dice redondamente que él aceptó la supuesta comandancia político y militar porque no tenía otra posibilidad, pero que a él no le interesaba eso. Entonces, en cuanto a negar su nacionalidad, a decir que había aceptado la designación contra su voluntad, que no le interesaba, y el comportamiento, todo eso unido permite de alguna manera establecer quién era Bernet y cuál era su comportamiento. Creo que era un comerciante que intentó hacer ahí un negocio, tuvo que de alguna manera desempeñar una pseudo misión oficial y que después no tuvo ningún empacho en aceptar que si le reconocían sus derechos, de aceptar la dominación británica, que cada uno lo juzgue como le parezca. Ahora, lo de Rosas fue así. En aquel entonces el embajador o el representante argentino ante la corona británica era Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno. Manuel Moreno era un hombre muy preparado, con una actuación muy importante, tapada por la figura de Mariano Moreno, que está un poco sobrevalorado en la historia argentina. Ahora, él recibe de parte de Felipe Arana, que en aquel entonces estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, un pedido de sondeo ante las autoridades inglesas para ver si podía ofrecer las Malvinas en pago de la deuda por el empréstito de la Baring Brothers. Desde luego que no he encontrado la firma de Rosas, pero como Rosas tenía por delegación de las provincias la representación ante el exterior, y como conozco el proceder de él, nada de eso podía averiguarse o proponerse sin su intervención. Ahora, eso llega a manos de Manuel Moreno y Manuel Moreno le dice que bajo ningún concepto va a hacer eso. Con lo cual queda esa intención anulada. Ahora, los defensores, porque pasa una cosa, que si se comprueba fehacientemente la voluntad de Rosas de entregar las Malvinas en parte de pago, así como puede decirlo un documento, la figura de Rosas cae definitivamente, porque ya hay sospechas por haberse exiliado en Londres después de la batalla de Caseros. Si eso se comprueba, entonces más vale que no iba a quedar muy bien parada la figura de Rosas. Los que lo defienden a Rosas dicen que se trataba de una táctica. Si el gobierno británico aceptaba el pago de la deuda por el empréstito con las Malvinas, estaría de hecho reconociendo que las Malvinas eran argentinas. Era una especie de, no sé, de trampita que le quería poner a Rosas a ver si los ingleses caían en eso. Los que no aprueban la figura y la gestión de Juan Manuel de Rosas no aceptan eso porque de alguna manera eso no tiene posibilidad de ser demostrado.
es una interpretación que hacen unos con con ciertas posibilidades de lógica, conociéndolo como era él, y los otros no quieren saber nada y sostienen que las ofreció en venta. Eso queda por el momento no hay documentación que pueda decirse que fue una cosa o la otra. No sé si eso más o menos... De acuerdo, perfecto. Y bueno, para ir cerrando, Mario, que era un poco, de todos modos ya lo fuiste respondiendo, pero era como tratar de sondear o tratar de medir cuál había sido el impacto en definitiva de esta discusión, que parece que fue bastante amplio, lo de Rivero. ¿Cuál había sido El impacto que había tenido esta discusión, ¿no? Del gaucho Rivero. Si pensás que hubo otras del mismo calibre, digamos, para la época, ¿no? Estos fines del 60, principios del 70, ¿cómo fue incluso tomado tu libro después que lo publicaste? ¿Hubo alguna repercusión, digamos, como eso, ¿no? Para ya, si se quiere ir cerrando con sí, la prueba está que sigue el tema en la actualidad, ¿no? Está presente en el Museo de Malvinas, se ha publicado un billete con una supuesta imagen de Rivero. Yo recuerdo que, por ejemplo, después que la cosa pasó un poco, el folclorista Juan de los Santos Amores hizo una larga divulgación con este tema. Ahí colaboramos Soraya Irigoyen y yo. El mismo Zabal Ortiz nos mandó un texto saludando esa iniciativa, con lo cual también demuestran que el gobierno no compartió el criterio de la academia, ¿no? Y mismo la academia después no tuvo una versión permanente de ese dictamen, lo fue cambiando, fue poniendo cruento episodio, asesinato, que eso jurídicamente tiene valores distintos. Salieron más libros, salieron artículos en el interior del país, los poetas también le han cantado, de tanto en tanto se hace actos, y en lo que pueda ser los debates historiográficos argentinos, eso marcó toda una época, ¿no? Por ejemplo, cuando yo saqué el segundo libro sobre Rivero, lo presenté en un anexo del Senado de la Nación, un salón de actos de allá. ¿Y cuándo? ¿En qué año fue eso? Ah, no, a mí me matás porque... ¿Fue hace un tiempo? No, ¿qué puede hacer? 5 o 6 años, no más, yo no me había jubilado, no sé, ponerle 7 años, con 2 dirigentes socialistas y un historiador, o sea que un senador de Santa Fe vino para la presentación. De manera, el tema está, ¿no? Hubo propuestas de reeditar el libro, otros autores también se han ocupado, o sea que no quedó como un episodio que cae en el olvido, se sigue trabajando sobre eso. Sí, dale. No, eso, Mario, era esto, un cierre. Incluso en la Casa de Gobierno se hizo un acto del actual vicepresidente que estuvo vinculado con el tema, ¿no? No exactamente, a ver, no sé si fue en la Casa de Gobierno, que creo que fue así, e incluso en un mensaje presidencial de inauguración de las sesiones parlamentarias se refirió, pero cometió un error bastante grande, ¿no? Mal asesorada, porque le reconoció también méritos a Pinedo, y Pinedo fue condenado por un tribunal militar porque ahí estaba la nave Sarandí, una nave de guerra nuestra, cuando vino
la nave usurpadora se fue sin disparar un solo cañonazo, y eso lo tienen prohibido digamos, el que está a cargo de la nave ante una ofensiva enemiga. No puede rendirse sin antes dar disparar, batalla, digamos. claro, Dar batalla, no, que no, estaba porque habilitada la rendición. según él estaba en inferioridad de condiciones. Yo leí todo el proceso. Según él estaba en inferioridad de condiciones, pero por lo menos tenía que haber disparado un cañonazo de protesta, y no, se fue sin decir una sola palabra. Y lo condenaron, tuvo condena. Lo condenaron. Sí. Una condena menor, porque inclusive como es acá, porque todos estos problemas vienen en la Argentina de hace mucho, así que la persona creo que fue trasladada del ejército a la marina, una cosa así, ¿no? Pero tuvo condena, sí. Bueno, como comentaba antes, Mario, me parece que nada, me parecía interesante conversar esto con vos, porque son temas que habían emergido en un momento como interesante en la Argentina, y se habían dado debates que a veces, o por momentos digo, no terminaban de estar en boga, y que había estas rupturas o estas diferencias en torno a Malvinas, ¿no? Así como hay momentos en donde podemos decir Malvinas nos une, también había discusiones que estaban dentro del campo historiográfico en torno a figuras. Bueno, vos has planteado la de Rivero, la de Luis Bernet, que me parecen llamativas e interesantes para incluso el momento en el que vos participaste, que fue fines de los 60, principios de los 70, en donde esto fue tomando un cariz. Y en un organismo internacional, el embajador José María Arruda también evocó la figura de Rivero. Mirá. Bueno, sabés que había varias rupturas entonces o divergencias también al seno del radicalismo, ¿no? Porque digamos es la propia Cancillería la que le pide a la Academia Nacional de Historia, claro, el asesoramiento en torno a la figura de Rivero. Pero eso porque era una cosa de rutina. Por ejemplo, hay otros dictámenes que parecen hasta ingenuos, ¿no? Por ejemplo, le piden dictamen en una oportunidad sobre la fecha de nacimiento de Sarmiento. Y cosa rara, hubo 2 dictámenes proponiendo fechas distintas. Uno de un coronel que ahora no recuerdo, y el otro de José Luis Molinari sobre la fecha de nacimiento. Pero cosa rara, porque por lo general los dictámenes se aprueban por espíritu de cuerpo sin ninguna discusión. Por eso se le da a los que supuestamente mejor trabajan. Ahora, lo que pasa es que el de Rivero se lo dieron al historiador que ya tenía posición tomada. Sí, claro. Así que bueno, Mario, te agradezco muchísimo por al contrario. Tus palabras, tu experiencia también en cuestión, y el haber vivido en carne propia, digamos, todo esto que hemos conversado. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a vos. Sí.